amplío la parte de que me dedico a educación, pero ya ampliando lo que ya había hablado Belgrano sobre educar al pueblo significa un progreso para la patria, o como decía Rosas, eh, educar al pueblo es querer a su patria, y como decía Perón, que todo era educación y que la educación que empezaba en la familia, en la sociedad, en la escuela, y que tenía que ser creativa y donde el chico pueda saber cómo resolver los problemas de su patria. Basándome en oposición a lo que venía hasta por políticas positivistas como el enciclopedismo, en contraposición a ellos, el enciclopedismo pensaba que había que estudiar solo de memoria, copiando y repitiendo, donde existía una disciplina muy estricta, como la escuela conductista de ensayo y error, por castigos o premios en el aprendizaje, o la ilustración, que pensaba que ser ilustre era una élite, tener conocimiento en una élite. Bueno, a medida que se fue estudiando más las ideas sociológicas y la psicología del niño y del adolescente y también del adulto, se fue pensando en otro tipo de pedagogías que ya lo vieron en nuestro país los próceres como Belgrano, Rosas, Perón, donde hablaban de la importancia del crecimiento de un país gracias a la educación, a que los chicos puedan crear, a que la mujer pueda estudiar, que en aquel momento no pasaba, y donde pueda resolver creativamente los conflictos en contraposición con estas escuelas. Y voy a nombrar algunas experiencias y algunos autores como, bueno, Freud, la psicóloga Françoise Dolto, y la que tuve oportunidad de estudiar con ella en Francia, hacer un posgrado acá en Francia, en el Hospital de Niños Sordomudos, eh, donde ella creó un método educativo basado en las escuelas de Montessori y de Crolí. También nombraré la escuela constructivista de Jean Piaget, que se basaron muchos pedagogos en ellos, las ideas de Paulo Freire, las ideas de una escuela española que en un libro liderado por Montserrat Moreno, que son totalmente opuestas a estas ideas del positivismo, la ilustración, el enciclopedismo y las ideas conductivas. O sea, son escuelas que apuntan más a la creatividad, a la resolución del problema, a que el niño sea tratado como sujeto, a poder poner los límites a través de palabras humanizantes, al tener un lugar la minoridad donde son como Eva Perón ya lo decía, un lugar de vida, un lugar de alegría para un niño abandonado, un niño que está sufriendo, tener una idea distinta de la minoridad y no como si fuera un castigo, pensar también en la educación, no solo en la minoridad o cuando hay una enfermedad o, o una discapacidad en el ser humano, y su orientación vocacional. Son conceptos nuevos que ahora se incluye la tecnología y no por eso se deja de lado la creatividad en el niño. En esta primera parte de este audio seguiré después contando qué proponen estos autores. Entonces, hoy en día podemos pensar que hay nuevos cambios en la educación. Por ejemplo, citaré muchísimos temas, algunos, hay muchos más, porque la educación no es solo lo prioritario, pasar de grado o tener una buena nota, sin haber entendido nada de lo que se estudió, o por imposición o por memoria, sino que el chico le guste la materia, la comprenda, la entiende, descubrir la materia, descubriendo lo que le interesa,
que le abra la puerta para saber lo que le gusta, lo que no le gusta, que sea un lugar cómodo la escuela para disfrutar, para tener amigos, donde se pueda compartir, dialogar experiencias. La escuela es mucho más que aprender solo de memoria y pasar de grado. Tiene que ver con la creatividad, con la relación del niño con su vida cotidiana, poder hablar, conversar, y contar sus experiencias en relación a la educación. O sea que la instrucción y la educación ya no es más una escuela enciclopedista, donde había que aprender de memoria sin comprensión ni metodología para alcanzar el conocimiento y sin curiosidad. Tampoco es una enseñanza hoy fragmentada, un poco de geografía, un poco de historia, un poco de biología. Hoy se relaciona la geografía con la historia, con la ecología. O sea, cuando llueve no vemos la lluvia separada, vemos la lluvia en relación a las políticas que influyen en que se inunde o no se inunde, que haya una obra pública, o sea, una ingeniería, una matemática, donde hay una historia de una ciudad, o sea, y una economía que la pueda llevar a cabo. O sea, las materias se van relacionando entre sí. Y también se propone planificar las materias por niveles, reduciendo la cantidad de alumnos, articular entonces las materias entre sí, y no solo pensar que todos los chicos que están en primer grado, segundo año, tercer año, tienen el mismo nivel o la capacidad para entender, porque algunos son más aptos para matemáticas o tienen más interés y otros para el arte y otros para la historia, mientras que el maestro es un guía en el aprendizaje del alumno y le da también instrucción y herramientas para que el chico pueda conocer. O sea, no es que el chico aprende solo, necesita el guía que le dé los elementos, las fórmulas, pero también lo va guiando en que pueda ir comprendiendo y entendiendo cada materia, y donde el recreo es un lugar de descanso, de socialización, un lugar de juego, ¿no es cierto?, que el alumno que necesita. Y el examen no es para dar la materia y al otro día tomar el examen, sino se pueden tomar preexámenes, donde el chico puede ejercitar primeramente un tema y después recién dar el examen, y no que aprenda de memoria todo rápido, por la memoria, sin haber comprendido nada. Por ejemplo, si estudia economía se puede relacionar con derecho, va a ver informática y va a ver cómo se organiza una empresa. Si ve geografía, no va a estudiar solo una colección de isobaras, isoyetas y eras geológicas, sino que aprendemos primero los árboles que tenemos en la cuadra, en la plaza, cómo es el clima, cómo está nuestro barrio. O sea, partiendo también de experiencias que él va viviendo en su vida cotidiana, influencias sociales, cómo se resuelven los problemas, donde hay productividad, donde hay un mejor medio ambiente, con una perspectiva más humana y más comprensiva del niño. Si vemos historia, no es una colección de presidentes, batallas y guerras, sino lo importante es que el chico pueda reflexionar, que sepa que él también forma parte de una historia, que él tiene su historia y que es importante saber estudiar para la paz, cómo se puede llegar a la paz, no estudiar solo la guerra y la cantidad de muertos que hubo en cada guerra, sino saber cómo se pueden evitar las guerras, qué problemas tienen de fondo, cómo se pueden llegar a la paz. Y si vive en un campo, cómo es la vida en ese campo, cómo se relaciona con la vida en la ciudad, cómo es el clima, cómo integrar la biología con la geografía y la ecología. O sea que estudiemos para la paz, no para ver cómo se hacen las guerras y quién gana. Pensar en conceptos y no coleccionar de memoria batallas, guerras y temas que los estudian de memoria sin saber después para qué sirven. Al estudiar geografía, no solo se estudian distintos países, sino que él también tiene una historia, una religión, una raza, una historia personal. No solo es una colección de capitales,
sino también es la inclusión de dónde vive, en qué barrio vive, en qué zona vive. Cuando se aprende aritmética, no es hablar de la utilidad de los números, hablar de geografía, relacionar la geometría con hechos cotidianos, por ejemplo, cómo está hecho un edificio, qué forma tiene, cómo hacen las compras, cuando le dan el vuelto, cuánto es un porcentaje, cuando son más grandes. Si se estudia ciencias naturales, se debería ir a ciertos lugares y ver la vida animal, la vida vegetal, la diferencia entre el hombre y la ciencia tecnológica, ver el cielo, confrontar ideas, eh, pensar en proyectos, interrogantes que se tienen, mientras las computadoras los acerca a experiencias, conocimientos de todo el mundo en forma más rápida, no por eso deja de haber creatividad y cómo resolver conflictos de la computadora misma. O sea que ayudar a la capacidad de simbolizar, de razonar para la vida, donde haya trabajos prácticos en los laboratorios de física y química con computadoras y videos, donde la biblioteca no sea un lugar aburrido, sino sea un lugar de investigación que incentive la literatura, por ejemplo, la investigación de un tema científico, la biografía de un científico. Tener información sexual por profesionales que los capaciten y eviten tener conflictos que últimamente estamos viendo muchísimo en los chicos jóvenes. Es un deber moral que los adolescentes y los adultos lleguen a terminar el colegio secundario para que el país pueda tener más hombres y que ellos que ayuden al progreso del país y que ellos se sientan felices. Y si no, tener terciarios o tener una ocupación que los haga felices. La escuela debe valorar el estudio, pero también el trabajo, el juego, la creación, la amistad, la cultura. La formación ética y ciudadana no es estudiar un montón de leyes porque sí, sino saber también las leyes que ellos tienen que saber cuando salen a la noche, los peligros que puede haber en las grandes ciudades, cómo cuidarse, cómo buscar trabajo, cómo saber las leyes del tránsito, la velocidad de los autos. O sea, también es saber leyes que sirven para la vida misma de todos los días. No son para la instrucción, como que forma parte de la educación. La instrucción no son palabras vacías que se aprenden de memoria, como un murmullo que después no se entiende, mientras el chico sufre internamente a lo mejor problemas familiares, amorosos que no puede resolver. Porque la inteligencia existe en todos los seres humanos y animales, pero ser inteligente no es ser un ilustre, es un ser humano que tiene capacidad de pensar, de crear, de vivir, de expresarse. Es importante incluir también la orientación vocacional, la salida laboral, académica, técnica, terciaria o una ocupación, y si tiene que dejar el colegio, saber que lo puede retomar en algún momento. Poder saber elegir, saber qué intereses tiene, pero si ese interés tiene que ver con una aptitud, puede tener interés por la biología, pero no tener una aptitud para estudiar química, física o una personalidad para estar en un laboratorio. O sea, son muchas cosas que se tienen que relacionar entre sí. Hay chicos más proclives a tener secundarios que tengan que ver más con los deportes o con el arte, con la música. Otros son más científicos, matemáticos, otros más humanistas. Y también es saber pedir, que el chico se anime a pedir ayuda, a decir que algo no lo entiende, que se lo vuelvan a explicar, por conversar un tema, que haya también maestros que ayuden a los niños que les cuesta más un tema, porque como están unidos por edad y no por aptitudes, a veces necesitan maestros que lo ayuden a los propios maestros a acelerar un proceso que por la estructura educativa por edad no les permite. No todos tienen la misma aptitud para las matemáticas o para la historia. Es algo que los colegios unen a los niños solamente por la edad.
y que puedan también animarse a conversar, ¿no es cierto?, a preguntar. Esto también forma parte de la educación. En relación al fracaso escolar, llamamos fracaso múltiples situaciones. El fracaso más terrible es el analfabetismo, que los chicos no terminen la primaria o la secundaria, pero saber que no es el fin, sino que pueden mejorar esto, que puede haber volver a empezar, volver a comenzar a hacer estudios nuevamente. François Dolto, en un libro que se llama El niño del espejo, dice: la palabra verdadera significa considerar al que está enfrente como un hombre o una mujer en devenir. O sea que ese chico va a tener un futuro y hay que ir ayudándolo a construirlo en la edad propia que está viviendo. Las causas son muchas que los chicos puedan dejar el colegio. A veces hay causas físicas por enfermedades, no siempre se puede estudiar en un hospital, pero después volver a empezar. Hay causas pedagógicas, programas muy estrictos, muchos alumnos en clase, que se sienta mal entre sus compañeros. También hay causas psicológicas, problemas familiares, el chico puede tener depresión, fobias, angustia o estar muy hiperkinéticos. Hay causas sociológicas en cuanto a que tenga que salir a trabajar y no poder ir al colegio, cuando el lugar del niño no es la calle ni el trabajo, el único lugar del niño y del adolescente es el colegio, y por eso el colegio es gratuito y obligatorio. Bueno, si me refiero a François Dolto, vuelvo a la teoría de ella decía que ¿por qué todos tienen que aprender las mismas cosas en el mismo tiempo? Si hay chicos más dotados para matemáticas a los 9 años y otros recién a los 16. Hay niños que adoran la gramática y ¿por qué no habría un nivel 1, 2, 3 de gramática y otro nivel así en matemática, ¿no? Y no estar agrupados por edad. Ella propone que la educación podría confiarse un ministerio de la juventud y de deportes encargados del espíritu y del cuerpo a nivel de la música, la danza, las artes, el deporte, la destreza manual, y lo que sería y lo que compete al Ministerio de Educación sería el Ministerio de Instrucción, encargado de organizar el control de los conocimientos y también la instrucción de los adultos, de la formación continua, en particular los maestros que a su vez conozcan sus disciplinas y estudien pedagogía. Esto es un tema muy importante y muy novedoso, que es totalmente opuesto a las teorías conductistas y positivistas. Ella se basó mucho en la escuela de María Montessori, que fue italiana, que creó la Casa de los Niños, que era un lugar de instrucción, no solo de instrucción, sino también de educación. En el siglo pasado, a principios de este siglo, en 1907. Del siglo XX, en 1907. Era un lugar de instrucción y de educación para la vida, realizando una educación integral del niño bajo la influencia. Ella en este caso era empirista, o sea, dentro de esto ella utilizaba trabajos más de tipo colectivo y con niños con alguna discapacidad. Se basó en actividades motrices y sensoriales, o sea, que había fichas donde ya veían los chicos ya de chiquitos, veían imágenes y a partir de estas imágenes iban construyendo ideas y se le iba dando conocimiento. También que el colegio tenía que estar con los muebles adecuados para que el chico pueda aprender. Le importaba mucho la vida anímica, ¿no es cierto? Y creaba centros de interés sobre cada materia para que el chico asocie
con los intereses y dándole herramientas de trabajo y no forzarlo por obligación, sino que tenga interés en lo que estaba estudiando, en lo que estaba viendo. María Montessori, su símbolo fue Helen Keller y Mr. Mary Sullivan, que fue su maestra, o sea que ella, Mr. Sullivan, hizo que una niña como Helen Keller, que no podía ver, ni escuchar, ni hablar, con uno solo de sus sentidos pudo ser un ser humano, un sujeto. Y de allí cambió mucho la idea de la pedagogía a partir de Helen Keller. Él también es importante en su teoría de los centros de interés en Montessori, que el chico sepa autocorregirse, saber si se equivocó. En esta casa de los niños atendía las manifestaciones prácticas de la educación y en donde los chicos podían hablar entre ellos con libertad y con actividad. Y la disciplina se iba haciendo con el trabajo, con la libertad de expresarse, de conversar. La educación, ella decía que quería decir sacar, era hacer manifiesto el carácter del niño. La pedagogía revelaba a la psicología y no viceversa. O sea que la pedagogía tiene como objetivo develar el ser por el conocimiento. Porque el niño no conoce a priori, no nació sabiendo, sino que va desenvolviendo su conocimiento. En el ámbito escolar debe ser un lugar donde se recojan estas observaciones y estas experimentaciones en libertad, donde se privilegie el aprendizaje a través de los sentidos y los centros de interés. También podemos pensar en otro autor diferente, que fue Paulo Freire, que él tenía otra idea de lo que es la conciencia del ser humano, o sea que estudiar tenía que ver con ser consciente de sus propias, del propio mundo donde vive. Esto lo nombraré después. Siguiendo también con otros autores, podemos citar a Jean Piaget. En Argentina, dentro del empirismo, estuvo Clotilde de Rezano, que siguió la teoría de Montessori. En otro sentido opuesto al empirismo, donde es observar y experimentar, surgió Jean Piaget, que él no creó una teoría didáctica para la escuela. Él estudió cómo el sujeto llegaba a conformar estructuras cognitivas, o sea, a partir de diferentes estadios desde el nacimiento hasta las operaciones formales, que es en la adolescencia, cómo va construyendo el conocimiento. Y criticó al empirismo, que lo haría Montessori, porque para él el conocimiento no era observar y repetir y ejercitar para llegar a mejorar y ir construyendo estructuras cognitivas cada vez más complejas. Cambia el concepto de asociar por el de asimilar y acomodarse a nuevas estructuras. O sea, también criticó el conductismo por estímulo y error. O sea, sino que a través de confrontaciones con los conflictos cognitivos se va superando diferentes etapas de conocimiento y el chico va viviendo equilibrios y desequilibrios a través de estas confrontaciones, donde va permitiendo complejizar cada vez sus estructuras cognitivas. O sea que todo nuevo conocimiento le va a generar un desequilibrio donde tiene que equilibrarse y volver a acomodarse y asimilar nuevas estructuras. Le dio mucha importancia también al trabajo grupal y sobre todo en la adolescencia, porque posibilita el desarrollo de la inteligencia, tanto la vida afectiva como cognitiva. O sea que vemos que todos ellos diferencian la instrucción, que es dar las materias y los elementos para que comprendan una disciplina, y la educación, que va más allá, que es saber vivir en grupo,
saber poder dialogar, tener libertad para conversar, tener una disciplina con palabras humanizantes, tener valores, aprender de la vida, poder conversar. Todas estas cosas son didácticas nuevas que se están teniendo hoy en día. Ahora me voy a referir a problemas psicológicos. Por ejemplo, comienzo con Freud, cuando habla cómo el niño adquiere su inteligencia. Él dice que del 3.º al 5.º año aparecen los primeros síntomas de querer descubrir, tocar, mostrar, preguntar por qué. Es en esta actividad denominada pulsión de saber, que corresponde tanto a una aprehensión sublimada de la vida, o sea, de empezar de a poco a ir pensando, y por otro lado actúa una energía de un placer de mirar, de contemplar la vida, ¿no es cierto? Y junto con la etapa de los no, donde se empieza a individualizar del mundo. Es muy importante valorar estas preguntas del niño porque está comenzando a pensar en su inteligencia. Bueno, habíamos hablado de otros temas que se van desarrollando en los nuevos modernos, teorías modernas de la educación, donde la escuela debe ser, vimos, un lugar cómodo, agradable, donde la maestra enseña temas nuevos, métodos de aprendizaje y donde pueda tener como buenos sueldos para no sentirse tan exigida y sometida a programas de estudios de pronto que no le permiten al niño ejercitar y ver los niveles en que puede aprender un tema. Porque como vimos en la misma aula hay chicos con diferentes niveles y los educadores que ayudan a los maestros para comprender las materias que a algunos les resultan más difíciles. A veces un niño no es que no entiende nada, sino que está en una etapa intermedia. Y si no entiende nada, es bueno ayudarlo a que comprenda. Son momentos que se están preparando para nuevas etapas. Hay niños también muy pasivos, otros muy activos en la clase, que confunden y que la maestra se pone mal. Y es bueno también a estos niños poder conversar con ellos, hablarles. Algunos tienen problemas de lenguaje, de motricidad, y todos estos temas ayuda a la parte de los gabinetes psicológicos y también la comprensión de la maestra, porque la falta de diálogo y comprensión no ayuda a la integración y puede generar en el niño con actitudes de incomprensión, regresiones, procesos defensivos, reivindicaciones que no le permiten simbolizar las adquisiciones que va teniendo. La fantasía, se refugian a veces en la fantasía y les invade la realidad y el chico puede sentirse confundido, culpable, angustiado, aislarse. Por eso hablar al niño con palabras humanizantes nunca será desestructurante ni inhibidor, sino que lo va a ayudar a comprender la vida, a comprender sus conflictos, a sentirse ayudado. El diálogo permite mejorar también el pensamiento, saber defenderse en la vida con estos conflictos que vemos en la sociedad con tantos peligros para los adolescentes y los niños. Por ejemplo, si en una familia hay silencio, falta de diálogo, situaciones traumáticas, pueden originar en los chicos desesperación, confusión, fantasías que invaden la realidad, angustia, patologías, que muchas veces en el colegio se detectan y pueden ayudar a la familia a mejorar y a prevenir situaciones que se van haciendo cada vez más complejas. Ahora, es diferente la tarea que hace un psicólogo de la tarea que hace un maestro, porque el psicólogo va a trabajar con la realidad actual del niño, va a ayudar a la sublimación, a la integración, al acceso simbólico del pensamiento, a sus éxitos, a ayudar a sus éxitos, apoyarlos cuando se equivocan y saber que pueden llegar, que pueden mejorar y comprender, que necesitan más tiempo. En cambio, la psicoterapia no actúa con la realidad actual, actúa
trabaja más a veces con el pasado, con la fantasía del niño, con las relaciones familiares, con su historia personal, sin emitir juicios de valor. Va comprendiendo estados confusos, discordantes, y van ayudando. Sobre todo hasta los 7 años es importante trabajar en relación a la familia con el niño. Y después, pero esto es mejor hacerlo fuera de la escuela, sino por las transferencias que se pueden hacer después hacia la escuela, ¿no es cierto? Sino que cuando se detecta un problema, el gabinete puede derivar a una terapia para evitar la gravedad del conflicto. Por ejemplo, hay un niño que tiene trastornos de apetito, del sueño, la alegría de vivir, de conectarse con el mundo antes de los 30 años. Es un caso que también puede llamar mucho la atención ya desde el jardín de infantes y no solo en la escuela primaria y en la adolescencia. Estos son todos temas que es importante comprender y ver. Ahora me referiré al tema de la minoridad. Ejemplo, si citamos en otro orden de cosas a Paulo Freire, él hablará de que el hombre es el único capaz de tomar distancia frente al mundo, y esto le permite tener un desarrollo crítico de su vida y del mundo en general. Entonces es importante para él preparar al hombre por medio de la educación a tener conciencia del mundo donde vive, una educación que lo libere, no que lo adapte, ni que lo domestique, ni lo que lo sojuzgue. Y esto obligó a una revisión total de los sistemas tradicionales, de métodos que se imponían por la disciplina, por la memoria, por el castigo y el error, y el premio y el error. También ayudó a cambiar la concepción de la educación. Voy a comenzar hablando de los grupos sociales, las instituciones, la minoridad. O sea que el grupo social puede estudiarse como una unidad pequeña, por ejemplo, un grupo familiar, escolar, deportivo, artístico, empresa, o un grupo ya de un país, un continente, o sea, una situación mucho más amplia. Pero es siempre en la cultura donde la persona se desarrolla su personalidad, y no aislado, ni marginado, ni no integrado. Porque integrado y dentro de la sociedad va a poder tener supervivencia y desarrollo, adquirir conocimientos, producción y trabajo. Ahora, estos grupos tienen dinámicas grupales, diferentes tipos de vínculos emocionales, diferentes tipos de grupos. Surgen distintos miembros, rechazos, alianzas, atracciones, conflictos, roles, prejuicios que van haciendo que el grupo sociológicamente se pueda estudiar hasta en una escuela cómo funciona un grupo, si hay líderes, si hay chivos expiatorios, o sea, se forman como una dinámica de integración y de estudio del grupo. En relación al tema que vamos a seguir tratando ahora, que se refiere a la minoridad, podemos pensar que en 1924 en Ginebra se proclamaron los derechos del niño, que posteriormente en 1951 fueron reconocidos unánimemente por las Naciones Unidas. Pero a más de 50 años de ellos, en la Tierra estamos lejos de ejercerlos. Los progresos sociales y científicos ayudan porque en relación a muchos temas, pero no han resuelto todos. Porque la mortalidad infantil, si bien en el siglo XVII se estimaba en un 500%, estimaciones recientes hablan de un 98%, que puede variar de un país a otro, del 10 al 200%, según el país. Pero con la gran explosión demográfica se calcula en 500 millones el número de personas desnutridas, casi todos niños, y en 2.000 millones de subalimentados. El riesgo de vida puede comenzar antes de nacer, cuando la madre, por ejemplo, con bajo peso, los niños
nacen con pesos muy inferiores, no siempre con la medicina para poder entenderlo, y esta desnutrición intrauterina puede traer riesgos de enfermar al niño antes de nacer. Sabemos que el primer año de vida el niño es muy vulnerable y dependiente de su madre, y también existe el temor y el problema de la mortalidad infantil, resultado de la interacción de tanto de factores físicos, sociales, económicos, culturales, políticos en una sociedad, como también de factores epidemiológicos. Vemos que cuanto mayor es el nivel de educación e ingresos, las tasas de mortalidad infantil disminuyen y los factores predominantes son malformaciones congénitas, enfermedades circulatorias, respiratorias, accidentes, dificultades hereditarias. En cambio, cuando hay altas tasas de mortalidad que podrían prevenirse en clases más con menos poder adquisitivo y socialmente más marginadas, aparecen enfermedades infectocontagiosas, diarreas, enfermedades respiratorias, mal control del embarazo y atención durante el embarazo. Si realizamos un censo ya con los niños más grandes, sabemos que ellos no están protegidos, los adolescentes, no tienen un gremio que los ayude. Vemos que los niños muchas veces hacen trabajos familiares, mendigan, dejan el colegio, y eso no es bueno, porque el lugar del niño es el colegio, no es el trabajo ni la marginalidad, sino que el lugar es la educación, que tiene que ayudar el gobierno con los padres que no pueden atender bien a sus hijos y darles valores, ya sean en cualquier clase social. Otros niños, por ejemplo, ya sea en cualquier clase social, tienen historias peligrosas que no se animan a nombrar, problemas familiares, problemas de inmigración, y a veces se sienten responsables ellos del amor que sienten por sus padres, pero del prejuicio que tienen en nombrar. Hasta hay padres que pueden estar presos o que los han abandonado, o temas de marginalidad que pueden sentir. Temas de maltrato, y vemos lamentablemente situaciones mucho más confusas, como por ejemplo la UNICEF nos habla que en América Latina 4 de cada 10 niños viven en hogares carenciados y 18.000 niños menores de 1 año mueren cada 12 meses y la mitad podría salvarse. El 10% de los niños de 6 a 10 años presentan signos de desnutrición crónica. También vemos lamentablemente historias perversas y de delincuencia cuando vemos niños maltratados, torturados, abusados sexualmente, vendidos, explotados, que todavía la sociedad y los políticos no han podido resolver. Y esto nos aterra, nos asusta y nos indigna. Cada año en el mundo mueren 14 millones de niños por hambre, enfermedades, abandonos, guerras, privaciones, y otros sobreviven con una salida precaria. Muchos por falta de educación viven en la ignorancia y la privación. La UNICEF nos dice que los derechos del niño abarcan 3 ambientes principales: derecho a la vida, alimentación, salud, agua y vivienda. Segundo, derecho al desarrollo, a desarrollar su propio potencial por la educación, la libertad de información y expresión, como así también la libertad de conciencia y de religión, y estar protegidos contra la violencia. Y tercero, el derecho a los niños discapacitados, refugiados, huérfanos, de sentirse cuidados. Esto es un tema sumamente importante y delicado que estamos viendo en estos momentos y que tanto nos angustian. Y que vemos que no se está solucionando. Seguimos insistiendo que la escuela es el lugar específico del niño y no su trabajo, y no el trabajo y por supuesto la explotación, que sería lo más aberrante que puede haber. También está la educación donde los chicos tienen que ir a escuelas de recuperación,
Pero ¿a qué llamamos educación especial cuando un chico tiene una dificultad? Eh, el niño es un sujeto, tiene inteligencia siempre. Debemos hablar con amor, con humanidad, con afecto. Pueden tener debilidad ideativa, motriz, comunicaciones interrumpidas, falta de simbolización, de falta de comprensión o de información. Por ejemplo, la psicóloga francesa Maud Manoni se dedicó mucho a este tema también secuelas de accidentes y de la vida intrauterina o muchísimas causas más. Por eso lo importante es escuchar cada historia de cada niño, de cada familia, cómo fue su nacimiento, antes del nacimiento, cómo se integró a esa familia un niño. Te dice, ¿se es débil o se siente débil? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es? ¿Se sienten débiles los padres? ¿Se sienten débiles el niño o ambos? ¿Sufren por no hacerse entender, por no sentirse integrados? A veces surgen fobias en chicos que pueden ser sumamente inteligentes por tener alguna enfermedad y no se animan a desarrollar su inteligencia potencialmente muy valiosa. Y otros niños pueden ya sufrir psicosis y que tienen que ser detectadas con especialistas psiquiátricos muy importantes para evitar brotes adolescentes mucho más graves. Hay chicos que padecen perversiones, encefalitis o delinquen o caen en la psicosis, pero la inteligencia siempre va a estar, en algún lado está, y es importante la recuperación, tanto motora, verbal y social. Todos necesitan atención, un lugar para ello, y la escuela, ya sea en cualquier lugar que esté, debe ser el lugar específico para ellos, para que no haya marginalidad, abandono, explotación. Y la inteligencia debe estar, ayudarlos a desarrollarlos para su bien y estar bien con los otros. Si no va a la escuela, la puede retomar después y mientras tanto hacer talleres artísticos o con maestros especiales o realizan psicomotricidad, musicoterapia, psicopedagogía o fonoaudiología. Pero el niño siempre tiene que estar atendido, tanto haciendo la escuela o los talleres para poder tener un desarrollo personal, con métodos activos, no que den todo pasivo, sino que ellos sean activos de sus aprendizajes, con ganas de aprender, de entender. Estos métodos activos proponen que no sean reglas fijas. Bueno, tiene que a tal edad aprender tal cosa y si no lo aprende está mal, no es inteligente. No, para nada. Sino que hay etapas, el chico va necesitando momentos, va necesitando reacomodaciones, a veces está en etapas intermedias. No hay nada preconcebido que tiene que aprender a tal edad tal cosa, sino que los métodos tienen que ser móviles, porque no todos tienen la capacidad para entender de la misma rapidez que lo otro, sino que esto es un tema dinámico, tanto en el niño como en la familia y como en la escuela. Y el maestro y el educador pueden ser los posibilitadores de este despegue del sujeto, movilizando también vínculos afectivos en relación al aprendizaje de cada uno que pueda aprender. También hacer interconsultas con psiquiatras, psicólogos, maestros educadores que pueden ayudar a que el niño no deje su escolaridad, desarrolle su inteligencia. No se llama de reeducación, aprender de memoria. Reeducación es como una escuela de conductista, de aprender por ensayo y error, repitiendo de memoria, sino que esto no es lo que propone las escuelas nuevas, porque puede llegar a ser un síntoma que el chico sabe y no entiende nada y en su personalidad tampoco se desarrolla, sino dar valor al lenguaje,
al deseo de saber del niño. Lo que dice Freud, ese deseo que se va despertando desde niño cuando empieza a preguntar por qué, por qué. No es solo ejercitar, sino también ver el deseo que tenga de aprender, el interés que pone por un tema. Y si no tiene interés por ese tema, bueno, darle el tiempo para que tratar de llevarlo lo mejor posible. También podemos ver que hay otros temas muy duros cuando el niño tiene que afrontar una justicia, ya sea porque fue víctima de un delito, o en las adopciones que tienen que ser judicialmente, el chico tiene que ir a los juzgados. Los niños que son transgresores o han sido transgredidos. En un clima de odio no se logra nada. El odio genera más odio. Los niños día a día deben ir internalizando las prohibiciones simbólicas, sociales, con la palabra humanizante. Saber que las cosas que están bien y las cosas que están mal para ellos. Saber lo que no se puede y lo que se puede para vivir en sociedad. Y también las instituciones tienen que cumplir muchos requisitos para estar con estos niños. Hay niños que han recibido abandono, agresión, maltratos, marginación, y estos niños necesitan mucha comprensión, mucho tiempo para poder simbolizar y no quedar en el dolor, en el rencor, sino poder hablar, comprender que hay otra vida, que hay otros ejemplos, otras posibilidades de adultos que los pueden ayudar, que no toda la vida es igual. Y no es a través de disciplinas estrictas, por supuesto, o hay chicos que han sufrido humillaciones por parte de adultos mayores. Esto puede generar conductas, como vimos, de agresión, de depresión, de culpabilidad, o sea que no hablamos de culpabilidad, sino enseñarles a ser responsables, a saber que hay valores, que hay otra gente distinta, que hay que hablar de la prohibición del daño a sí mismo y el daño a los otros, valorando la vida. Enseñar con la palabra a no utilizar la fuerza y su poder sobre los hombres, animales, plantas y las cosas. Algunos no conocen el valor del dinero, de cómo se gana honradamente el dinero, y eso hay que enseñarlo desde la casa y si no desde la escuela o de las instituciones. Estas instituciones tienen que ser muy especiales y tratados con métodos modernos, con profesionales actualizados con las nuevas pedagogías, porque acá no es para disciplinas estrictas. Y también es aberrante que un niño, que estén mezclados niños abandonados para adopción con niños que han cometido algún delito, o todos mezclados por edad, un chico de 6 años con uno de 14. O sea, eso tiene que estar separado. Es distinto estar en un hogar de tránsito para ser adoptado a haber sido un chico que ha hecho un delito, o un chico de 8 años con un chico de 14, 16. O sea, estas instituciones sabemos que legalmente están separadas las cosas, cada cosa en su lugar. Es distinto ser adoptado a haber hecho un delito. Son distintos hogares, distintos lugares. Y sobre todo cuando dependen de la justicia, y estas instituciones tienen que dar una protección social y ayudarlos a simbolizar su vida social para poder integrarse a ella sin tener conflictos o problemas. También los niños abandonados, ayudar a autocuidarse para poder vivir en sociedad. A veces tuvieron situaciones desconcertantes que les generan temor, impotencia, miedo, y sin embargo ellos tienen una gran potencialidad creadora e inteligencia y no les permite desarrollarlos por falta de comprensión, o chicos que fallecieron sus padres por una enfermedad y hablarles lo que han luchado, valorar que han luchado por no morir, han luchado por seguir viviendo, dándole ejemplos positivos, dándole otros ejemplos que no son negativos, que no todo es así, sino que hay situaciones que se pueden arreglar, curar,
a pesar de, por ejemplo, de tener una enfermedad orgánica, un chico puede estar operado del corazón, del cerebro, pero puede desarrollar su inteligencia perfectamente, puede jugar y puede divertirse igual, a pesar de tener, porque una parte de él está mal, pero todo lo demás puede andar bien. Y, y que es también saber cuidar su enfermedad. Es triste estar internado, que el médico nos mire y no nos hable, que nadie nos sostenga en esos momentos, cuando somos tan dependientes de los demás, de que no perdemos nuestra autonomía. Qué tristes son las camas de los hospitales o sanatorios cuando a las 7 se come, se apaga la luz y muchas veces los enfermeros son los únicos que los acompañan. O una señora que les cambia que los higieniza. O sea que todo tiene que estar hecho con palabras de amor, saber que hay una vida positiva, que de la enfermedad se cura, que está en un lugar para curarse, para estar mejor, que para frenar su enfermedad él mismo, también ayudarse él mismo a estar mejor, a tener un buen trato de los alumnos que los crían cuando están enfermos, cuando están aprendiendo. O sea que todo este libro me refiero se llama La humanización del aula, tanto el aula de la escuela como en un hospital, como en un hogar de minoridad, como lo hacía Eva Perón cuando creó tantos hogares para niños que sean alegres, donde no tengan un delantal especial, donde puedan ir a la escuela común y volver y sean niños felices y poder a lo mejor, si en un hogar no lo pudieron encontrar, lo pueden encontrar en otro hogar, que la vida es positiva, no mostrarle una vida solamente negativa. Y siempre partiendo de lo que el niño puede. Si solamente puede sumar 2 más 2, valorar eso, porque ya va a sumar después 100.000 más 100.000, pero empecemos por lo que puede. Puede 2 más 2, bueno, eso hay que valorarlo. Y después lentamente va a llegar a cosas mucho más complejas. O sea que lo importante es que el niño tenga espacios de socialización, que es la socialización secundaria después de la familia. Que la familia como decía Perón, es la primera que va a dar valores y si no los da tienen que ser la escuela o los hogares donde si son abandonados. O sea, que haya espacios de socialización, de recreación, deportivos, culturales, donde el niño pueda ser feliz, desarrollar, ¿no? Podemos pensar así la educación desde la familia, en su aspecto afectivo amplio, desde la escuela, con la instrucción y la educación en su aspecto y su misión emocional, y desde la comunidad, el espacio donde se pueda expresar el niño y el adolescente en la cultura, cuidar su salud, la educación, la seguridad y más adelante poder tener su sustento. O sea que la sociedad le dé posibilidades para el estudio, para su seguridad laboral, teniendo ofrecimientos laborales, para un lugar para la producción, para el desarrollo, para la orientación vocacional, laboral, para la humanización, para la vida en comunidad con valores éticos, sin marginalidad, sino todos integrados, pues todos tenemos las mismas oportunidades, todos somos iguales ante la ley, pues todo esto también forma parte de la educación.